Hola, bienvenidos a la clase 5 de Geografía. A partir de esta clase comenzaremos a estudiar las diferentes esferas de las cuales está compuesto nuestro planeta Tierra. Las esferas que vamos a estudiar son litosfera, que es la parte de roca, la parte sólida de la Tierra; hidrosfera, la esfera de agua; y la atmósfera, la parte de gases. Estas tres esferas son esenciales, son primordiales para la existencia de los seres vivos, es decir, de la biosfera, la esfera de la vida. La biosfera se forma a partir de la convivencia, la interacción de estas tres esferas: atmósfera, litosfera e hidrosfera. Es un conjunto, forman la biosfera. Y estas tres esferas pues son primordiales para la vida. Cada esfera la vamos a estudiar en una clase. En esta clase 5 va a estar dedicada a los aspectos fundamentales, generales y básicos que debemos de saber sobre la litosfera para un examen de admisión. Aquí tenemos nuestro mapa conceptual. Entonces, partimos de la esfera de la vida, llamada biosfera. Para la existencia de la biosfera o la biosfera la conforman una litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Como he mencionado, en esta clase estudiaremos a la litosfera. La litosfera es la capa de tierra y roca, lo que conocemos como relieve o corteza terrestre. Es esta parte del planeta Tierra donde estamos asentados los seres humanos, donde hacemos nuestras construcciones, ¿no? Está compuesta de montañas, mesetas, llanuras, son todas estas formas que tiene el planeta Tierra. Pero para comprender todo lo que pasa al exterior del planeta Tierra, para comprender cómo se forman las montañas, por qué hay sismos, por qué surgen volcanes, por qué estos volcanes hacen erupción, es primordial estudiar la dinámica interna de la Tierra. Entonces, para comprender todo lo que pasa en la corteza terrestre, es necesario, es obligatorio estudiar la dinámica interna de la Tierra. Y para eso acudimos a ciencias auxiliares como la geología, que es la que nos ayuda a comprender mejor el interior de nuestro planeta Tierra. La geología, como lo mencionamos en la primera sesión, es una ciencia que estudia las capas internas de la Tierra. Para cualquier examen de admisión es importante que tú sepas que la Tierra básicamente en su interior se divide en tres capas. Tenemos un núcleo, que va a ser la parte central, tenemos un manto y tenemos la llamada corteza terrestre, que es con la que tenemos contacto. Cada una tiene sus propias características. Si partiéramos, ¿no?, a la Tierra, así se verían sus diferentes capas, ¿no? Así se vería el planeta Tierra en su interior. Cada capa está compuesta de materiales diferentes, se encuentran obviamente a distinta profundidad y a diferente temperatura. En el centro vamos a tener a nuestro núcleo interno. Es la parte sólida en el centro de la Tierra. Está compuesto principalmente de hierro, níquel y azufre. Después vendrá el núcleo externo. Es la parte líquida del núcleo. Se encuentra a una temperatura de 6000 grados centígrados. Es por ello que el núcleo se encuentra en forma líquida, en estado líquido, porque ningún elemento de la tabla periódica hasta el momento conocido podría estar en otro estado a esa temperatura.
Entonces, por eso que el núcleo externo es líquido. Envolviendo al núcleo externo tenemos al manto. El manto es una capa semilíquida, ¿no? Lo que podemos describir como gelatinosa o plasmática, ¿no? No es líquida, pero tampoco es sólido. Es una capa semilíquida de magma. ¿Qué es el magma? El magma es roca fundida. Entonces el manto está compuesto de magma, roca fundida. El manto se mueve constantemente debido a las corrientes de convección, lo que provoca el desplazamiento de la corteza terrestre. Entonces el manto está en constante movimiento, que es lo que se conoce como corrientes de convección, y estas corrientes de convección van a mover a la capa siguiente, que es la corteza terrestre. La última capa, que es la parte sólida, ¿no? Es la capa de roca en la superficie de la Tierra. Es en esta capa donde vamos a localizar a las llamadas placas tectónicas. Las placas tectónicas se encuentran entre lo que sería el manto externo, ¿no? Y la corteza terrestre, pues donde estamos asentados, ¿no? Entonces, abajo de nosotros seguramente hay una placa tectónica. Entonces, recordamos que sus principales capas internas de la Tierra serían un núcleo interno y externo, un manto y la corteza terrestre. Recuerda que en el manto se encuentra el magma, el cual se mueve por las llamadas corrientes de convección. ¿Qué son esas corrientes de convección? Bueno, las vamos a definir de la siguiente manera. Las corrientes de convección son cuando el magma se calienta, sube desde la parte más profunda a la superficie. Estando arriba, se enfría y se vuelve a hundir, porque ese magma al enfriarse se vuelve denso, se vuelve pesado y baja. Estando en la parte baja del manto, el magma se vuelve a calentar y vuelve a subir. Las corrientes de convección del manto son las responsables del movimiento de las placas tectónicas. Este movimiento de convección mueve a las placas tectónicas. Entonces, como el manto todo el tiempo se está moviendo debajo de las placas tectónicas también todo el tiempo se están moviendo. A veces con muy poca intensidad que no son capaces de provocar un sismo, y a veces ese movimiento de las placas es muy intenso, lo que puede llegar a provocar un sismo. Ahora, ¿qué entendemos por placas tectónicas? ¿Cómo las vamos a definir? Las placas tectónicas son bloques rígidos en los que se encuentra fraccionada la litosfera. Se encuentran debajo de la corteza terrestre que habitamos. Las placas tectónicas son grandes bloques de roca, de litosfera, ¿no? En las que está fraccionada la corteza terrestre. Veamos unas imágenes para entender mejor el movimiento de convección del manto. Entonces, el manto en esta imagen podemos ver que está en color naranja. Lo que está en color naranja, eso es el manto, donde está el magma. Lo que está en color café es una placa tectónica. Esto es una placa tectónica. Esto ya es la corteza, ¿no? Aquí hay una montañita, ¿no? Aquí está el océano. El magma, al estar en la parte baja del manto, se calienta. Al estar caliente, el magma se vuelve ligero y sube. Por eso la flecha la tenemos en color rojo, porque el magma está caliente, se vuelve ligero y sube. Estando arriba, el magma se enfría y se vuelve denso. Por eso baja. Y por eso nuestra flecha es de color azul, porque aquí el magma se enfrió.
Estando abajo, se vuelve a calentar y vuelve a subir. Estando arriba, se enfría y vuelve a bajar. Es un movimiento cíclico del magma. Estas son las llamadas corrientes de convección del manto. Aquí lo podemos ver en movimiento, como caliente sube y frío baja. Y esas corrientes de convección, este movimiento del manto, hacen que las placas tectónicas se estén moviendo. Aquí lo podemos ver también. ¿Sí? Lo caliente sube, lo frío baja, y este movimiento hace que se muevan las placas tectónicas. Y si se mueven las placas tectónicas, que en este GIF están en color verde, obviamente se va a mover todo lo que esté arriba en la corteza. Incluso ese movimiento puede llegar a fraccionar la corteza terrestre. Y por estas fracturas que sufre la corteza, por aquí puede salir el magma, ¿no? Y es cuando se forma un volcán. Ahora vamos a hablar de las placas tectónicas y ya las definimos como estos grandes bloques rígidos en los cuales está fraccionado el planeta Tierra. Se sabe de la existencia de las placas tectónicas, es muy reciente que se sabe esto. La teoría que nos explica la dinámica que tienen las placas tectónicas es la teoría de la tectónica global, propuesta en el año de 1963. Entonces, si en un examen te llegan a preguntar cuál es la teoría que nos explica el funcionamiento, la dinámica de las placas tectónicas, es la teoría de la tectónica global. Pero esta teoría tiene su sustento en otras dos teorías previas. En la primera teoría en la que se sustenta es en la teoría de la deriva continental. Esa que nos enseñan desde la primaria, que viene en los libros de texto, ¿no? Esta fue propuesta en 1912, a inicios del siglo XX. ¿Qué nos dice la teoría de la deriva continental? Que hace 180 millones de años todos los continentes se encontraban unidos y formaban uno solo llamado Pangea. Pan es un prefijo que significa toda y gea ya sabemos que significa tierra. Pangea, toda la tierra. Cuando se propuso esta teoría, entonces se decía que todos los continentes estuvieron juntos en algún momento, que por alguna razón, todavía no se sabía cuál, los continentes se han ido separando y se seguían separando, ¿no? Los continentes estaban en movimiento. Para 1912 todavía no se sabía el por qué estaban separando los continentes, pero es algo que ya se observaba, ¿no? Cuando salió esta teoría, muchos la desecharon, la creían incorrecta, y al preguntarle al autor de la teoría en qué basaba su argumento, aquí tenemos un GIF, ¿no? De cómo se han ido separando los continentes. El autor de la teoría, ¿no? Daba diversos argumentos. Hay uno muy obvio y evidente que lo podemos observar. Es la perfecta sincronización de espacios, ¿no? Que embonaban perfectamente Sudamérica y África, ¿no? La forma que tienen estos continentes, Sudamérica y África, embonaban perfectamente como un rompecabezas. Y otro argumento ya más científico, hablaba de la existencia de fósiles de animales muy parecidos en Sudamérica y en el sur de África. Entonces se cuestionaban cómo es posible que en el sur de América y en el sur de África existan o se hayan encontrado los mismos fósiles de las mismas especies. La única explicación era que en algún momento, pues, estas dos partes estuvieron juntas.
Y la segunda teoría que sustenta la teoría de la tectónica global es la teoría de la expansión del fondo oceánico, propuesta en 1960. Como el nombre de la teoría nos dice, eh, el océano se está expandiendo. ¿Cuál océano específicamente? El fondo del océano Atlántico. En medio del océano Atlántico se observa que las placas tectónicas se están separando, como lo podemos observar aquí. Abajo del océano Atlántico, en la corteza oceánica, en la corteza que está abajo del océano, se observa que aquí las placas tienen un movimiento divergente. Ahorita explicamos qué es movimiento divergente, que es cuando dos placas se separan. Entonces, en medio del océano Atlántico hay movimiento divergente, las placas se están separando. Por esa separación emerge el magma, ¿no? Sale magma del interior, sale y se convierte en corteza terrestre, corteza oceánica, que está abajo del océano, nueva, corteza oceánica nueva. Entonces, con el paso de los años, ¿no? Se ha visto que el océano se ha ido haciendo cada vez más grande. Esto hace que los continentes se estén separando. En el caso específico, pues sería continente americano, se está separando cada vez de continente europeo y africano, y acercándose más hacia el oeste con Asia, y separándose al este de Europa y África. Entonces, con el paso del tiempo, observen la imagen de arriba hacia abajo, el océano, el fondo oceánico se ha ido expandiendo. Entonces, esa es la respuesta de por qué los continentes se han ido desplazando, ¿no? Por un movimiento divergente, un movimiento de separación de las placas tectónicas. Este es un GIF donde podemos observar cómo se vería el límite de las placas tectónicas, ¿no? En la superficie, haciendo una proyección. Así se ven las placas tectónicas, pero pues en realidad están por abajo, ¿no? De la corteza habitable y de la corteza oceánica. Así se ve el planeta Tierra como si fuera un gran rompecabezas, ¿no? Y las placas siempre están arriba del manto. Y el manto siempre se está moviendo por las llamadas corrientes de convección. Entonces, esas placas tectónicas están en constante movimiento. El movimiento que pueden tener las placas tectónicas son de tres tipos. Las placas tectónicas pueden tener un movimiento convergente, un movimiento divergente o un movimiento transformante. Esos son los tres tipos de movimiento que pueden tener las placas tectónicas, o también conocidos como tipos de bordes. Tenemos movimiento convergente, divergente y transformante. Movimiento convergente es cuando dos placas tectónicas chocan. En el movimiento convergente, las placas chocan. Y podemos observar dos tipos de choques, por subducción o por colisión. Si es por subducción, es cuando una placa oceánica, es decir, una placa en la que arriba de ella únicamente hay agua, hay océano, se sumerge por debajo de una placa continental. Una placa continental es una placa en la que arriba de ella hay continente. Entonces, el movimiento de subducción es cuando una placa oceánica se sumerge por debajo de una placa continental. ¿Por qué la placa oceánica se mete debajo de una continental? Porque es más densa, es más pesada. Consecuencias de este movimiento de subducción que se podía observar así. Tenemos nuestra placa oceánica que se sumerge por debajo de una placa continental.
Consecuencias de este movimiento: la presencia de sismos y vulcanismo, ¿no? Nacimiento de volcanes y erupciones volcánicas. Y el otro tipo de choque es por colisión. Es cuando una placa continental choca con otra placa continental. Consecuencia de este movimiento: formación de relieve terrestre. Es cuando una placa choca con otra placa. Y este tipo de choque forma relieve terrestre. Aquí podemos observar el movimiento de subducción. Las flechas rojas indican cómo la placa oceánica se sumerge por debajo de una placa continental, ¿no? Que esto puede generar un sismo y vulcanismo, como lo podemos observar, ¿no? Aquí observamos igual el movimiento de subducción, movimiento convergente de subducción. Siguiente movimiento divergente es cuando dos placas se separan, lo que ya habíamos analizado. Consecuencias de que dos placas se separen. Se están separando las placas. Formación de corteza nueva. Este tipo de movimiento de placas renueva la corteza terrestre. Al abrirse dos placas tectónicas provocan que el magma pueda emerger y forma relieve nuevo. Este tipo de movimiento se puede observar en medio del océano Atlántico y es el responsable de la expansión del fondo oceánico de este océano y del desplazamiento de los continentes. Así se observaría el movimiento divergente y podemos ver cómo sale magma. Y último movimiento o tipo de borde transformante. Es cuando dos placas hacen fricción, cuando dos placas tectónicas friccionan. Consecuencia de este movimiento: sismos de muy alta intensidad, es decir, terremotos. Este movimiento también es conocido como falla o activación de falla. Aquí las placas se deslizan en sentidos contrarios. Este tipo de movimiento también se le conoce como falla. Una falla es una ruptura que existe en la corteza terrestre. Por lo tanto, existen fallas en todo el mundo. Una falla es cuando está rota la corteza terrestre. Y es evidente que haya fallas en la separación de una placa y otra. Cuando dos placas se mueven de manera transformante, se dice que se activa la falla. La falla más conocida es la famosa falla de San Andrés, que incluso tiene su propia película con La Roca, ubicada en la costa oeste de América, ¿no? La falla de San Andrés. Este movimiento es el menos común, pero si se llega a presentar, el movimiento transformante sería muy, muy catastrófico. Causaría sismos de muy alta intensidad y la desaparición de mucha corteza. Si el movimiento divergente construye relieve, el movimiento transformante lo destruiría. Aquí tenemos un GIF de la famosísima falla de San Andrés, que se forma entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Las placas más importantes, ¿no?, que debes de saber su localización serían de las principales placas primarias. Las placas tectónicas suelen dividirse en primarias, secundarias o terciarias, según su tamaño. Las más importantes que te tendrías que aprender para un examen y saber localizar serían las placas tectónicas primarias, es decir, las que son muy, muy grandes. Son tan grandes que abarcan continentes, ¿no? Entre las placas primarias más importantes que debes de saber dónde están ubicadas y son muy fáciles de ubicarlas, ya que llevan el nombre del continente en el que están. Sería
placa norteamericana, placa del Pacífico, que la tenemos de los dos extremos. Recuerda, es la misma placa, solamente que la estamos observando en un planisferio. Placa sudamericana, placa africana, placa eurasiática y la placa indo-australiana, ¿no? Aquí en este mapa vienen por separado, pero podemos verla como una sola, placa indo-australiana. Y entre las placas secundarias importantes que debes de saber ubicar, para el caso de México, pues es la placa de Cocos. Es una placa secundaria por su tamaño, pero es de suma importancia porque al ser una placa oceánica, se sumerge por debajo de la placa norteamericana y es la responsable de que haya sismos en nuestro país, en la parte centro y sur de nuestro país. Entonces, en este mapa puedes observar las placas más importantes que podrían preguntarte en un examen. Y para concluir esta temática, esta clase, las tres principales consecuencias del movimiento de placas tectónicas son, ya los mencionamos, vamos a reafirmarlos. Consecuencia del movimiento de placas tectónicas son principalmente tres: sismicidad, vulcanismo y formación de relieve terrestre. Esas son las tres principales consecuencias del movimiento de las placas tectónicas, de su comportamiento al interior de la Tierra. Eso sería todo por la clase 5. Te espero en la próxima clase, en la que veremos la siguiente esfera, que sería la hidrosfera. Muchas gracias.